Bajo las olas del perdón, Jonás, el pez gigante y la renovación de Nínive. En los tiempos antiguos, en un pequeño pueblo situado en la penumbra de la historia, un hombre llamado Jonás fue elegido por la divinidad para llevar a cabo una misión épica en la grandiosa ciudad de Nínive. La noticia se esparció como fuego en un campo seco, encendiendo la esperanza en los corazones de aquellos que creían en el poder divino. Sin embargo, Jonás, en un giro inesperado y desafiante, decidió darle la espalda a su destino. La obediencia se convirtió en desobediencia y se embarcó en un viaje hacia la oscuridad, lejos de la luz celestial que había sido destinada para él. Decidió abordar un barco rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor, pero no contaba con que Dios enviaría un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar la embarcación. La tormenta rugía con una furia desatada, el barco balanceándose de un lado a otro como una hoja en la vorágine de un vendaval. Las olas colosales se alzaban como gigantes líquidos, amenazando con devorar la frágil embarcación. Jonás, en medio de la desesperación de la tripulación, se encontraba en el epicentro de la tormenta, donde la ira divina y la resistencia humana colisionaban. La lluvia azotaba sus ropas, empapándolas hasta la piel, mientras el viento aullaba como un lamento desgarrador. Jonás, con el corazón acelerado, miraba al cielo oscuro, buscando respuestas en medio de la furia de la naturaleza. Pero las respuestas llegaron de una manera inesperada y brutal. La tripulación, temerosa de la ira divina que Jonás había desatado sobre ellos, se reunía en un consejo urgente. Los rostros marcados por el miedo tomaban decisiones desesperadas y la conclusión fue unánime. Jonás debía ser sacrificado para calmar la tormenta. La decisión resonó como un trágico eco en el aire tempestuoso. Arrojado al mar embravecido, Jonás sintió el agua fría envolver su cuerpo. Pero en lugar de ser devorado por las olas, una sombra gigantesca emergió de las profundidades, engulléndolo en una negrura insondable. El silencio se apoderó de su conciencia cuando el mundo exterior desapareció, dejándolo a merced de las entrañas de la bestia marina. Dentro del vientre de la bestia, Jonás se encontró atrapado en un mundo de oscuridad, rodeado por las pulsantes sombras que parecían alimentarse de su propia desobediencia. La negrura era palpable, las criaturas acuáticas danzaban como espectros en un baile macabro, y el eco de sus acciones resonaba como un recordatorio constante de su pecado. Jonás, despojado de toda esperanza, se sumió en el arrepentimiento. 3 días y 3 noches se convirtieron en una eternidad en ese reino de penumbras, donde las lágrimas se mezclaban con las aguas saladas que lo rodeaban. En el abrazo oscuro de la bestia marina, Jonás se arrodilló, clamando por perdón en un silencio que solo las profundidades del océano podían comprender. Las sombras parecían palpitar con una vida propia, una vida que buscaba entender si el arrepentimiento del hombre podía iluminar los rincones sombríos de sus faltas. Jonás, en medio de la desolación, se enfrentó a sus demonios internos. Sombras de sus decisiones pasadas se materializaron en criaturas acuáticas que susurraban palabras de condena. En la lucha por la supervivencia dentro del vientre de la bestia, Jonás experimentó una metamorfosis interna, un proceso doloroso pero necesario para encontrar la redención. Finalmente, el pez, como si respondiera a las súplicas de Jonás, lo vomitó en la orilla. La segunda llamada de Dios resonó en su corazón, una oportunidad para redimirse y abrazar la voluntad divina que antes había rechazado. Esta vez, Jonás aceptó la tarea sin resistencia. Aunque su primera respuesta fue de desobediencia, la experiencia en el vientre del pez lo había marcado profundamente. Se dispuso a viajar hacia Nínive con una nueva determinación y una comprensión renovada de su papel en el tejido de los designios divinos. Después de aceptar la llamada divina, Jonás se encontró en Nínive, la ciudad envuelta en sombras y marcada por la maldad. Armado con el mensaje de Dios, proclamó las palabras de advertencia en las calles de la ciudad, llamando a los habitantes a un arrepentimiento genuino. Lo inesperado sucedió cuando los oídos de Nínive se abrieron a su mensaje.
Desde los líderes hasta los ciudadanos comunes, la gente respondió con sorprendente sinceridad. El mensaje de Jonás tocó las fibras más profundas de sus corazones, llevándolos a la reflexión y al cambio. La ciudad, que una vez estuvo inmersa en la oscuridad, se vio iluminada por el destello de la esperanza y la posibilidad de redención. La respuesta inesperada de Nínive destacó la capacidad de la verdad divina para penetrar incluso en los lugares más oscuros. Jonás, testigo de esta transformación, pudo ver el impacto de su obediencia y el poder de la misericordia divina. La ciudad, que una vez estuvo sumida en la oscuridad de la maldad, experimentó un giro sorprendente de los acontecimientos. Dios, conmovido por la respuesta sincera de la población, decidió perdonar a Nínive. La misericordia divina triunfó sobre el juicio anunciado, demostrando la compasión de Dios hacia aquellos que buscan la redención. Nínive, en lugar de enfrentar la destrucción inminente, se encontró bañada por la luz de una segunda oportunidad y la posibilidad de un nuevo comienzo. En el resplandor de la transformación divina, Jonás emergió como testigo de un milagro en Nínive. La ciudad, sumida en las sombras de la maldad, fue tocada por la luz de la redención. La respuesta sincera de la población resonó en los cielos, moviendo incluso el corazón de Dios a la misericordia. La historia de Jonás no solo narra el poder de la verdad divina para penetrar en los lugares más oscuros, sino que también destaca la inmensidad de la compasión de Dios. Su viaje, desde la resistencia hasta la aceptación, simboliza la capacidad humana de redención y transformación. Que esta narrativa de gracia y perdón nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias resistencias y a abrazar la generosidad sin igual de la misericordia divina. En la oscuridad de nuestras vidas, que busquemos la luz de una segunda oportunidad y la posibilidad de un nuevo comienzo.